Impresionante la entrevista de Iker Jiménez ayer a Víctor de Aldama que literalmente ha dinamitado las cloacas del PSOE, haciendo revelaciones y explicando cosas que con el pasar de tiempo ahora comprendemos, como cuando se fue la rueda de prensa de Leire Díez hace un año y fue empujado por parte de Javier Pérez Dolcet, ¿no? Bueno, ya sabemos los motivos de todo esto. Víctor de Aldama era un objetivo de la trama criminal, se pretendía acabar con él mismo lo ha dicho, ha temido por su vida, pensaba incluso que podrían eliminarle y amenazaron con asesinarle. Así, él lo ha dicho ayer clarísimo delante de millones de españoles que las balas en su coche, a menos si no lo ha dicho, yo creo que ha quedado bastante claro, si no lo ha dicho explícitamente, pero ha quedado bastante claro de que las balas en su coche, que lo dispararon, pues provienen de la cloaca, una cloaca que además de actuar de manera a través de la extorsión mafiosa, por un lado, mientras amenazaba a sus objetivos o trataba de cancelarlos civilmente, como a la juez, por ejemplo, a la juez instructora Beatriz Viedma, que instruía el caso de David Sánchez Pérez Castejón, bueno, cuando no era hacerlo civilmente, era incluso con amenazas claras, como las balas en el coche de Aldama, pero además lo más increíble que se puede desprender de la declaración de Aldama es que mientras ellos actuaban de manera mafiosa, además recibían la protección del Estado, la protección del Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska. Eso es gravísimo porque tenemos un Estado prácticamente grabando, un Estado prácticamente trabajando para la trama criminal. Un Ministerio de Interior que trabaja para la trama criminal. Tremendo. Ah, mira, me encienden las luces, así que genial. ¡Ay, qué bien! Muchas gracias, buenos días. Pues esto es lo que tenemos, te quiero mostrar. Te quiero mostrar el vídeo donde él precisamente suelta esto. Se te empuja. Sí, es que ahora todo lo que está pasando con los personajes y lo que sabemos de las últimas fechas cambia toda la interpretación. Totalmente, quiero decir, bueno, aquí se demuestra una vez más el fango, se demuestra una vez más la corrupción y la mafia del gobierno. Es decir, este gobierno no es un gobierno democrático, quiero decir, este gobierno es una mafia corrupta desde arriba, desde la cúpula hasta abajo. Aquí una vez más se demuestra en las agendas de esta señora, se demuestra en el intento de soborno de fiscales, de jueces. Pero, Víctor, ¿qué estaba pasando en concreto? Y repito, que si no es que... Vamos sobre todo, nosotros, ¿qué querías decir, ¿no? Bueno, aquí, porque ella se queda parada, ella cuando te ve se queda como... Aquí sobre todo hay una cosa muy concreta que yo voy a pedir explicaciones y es porque ella en una grabación, en una entrevista con diferentes empresarios y sobre todo la reunión con Rubén Villalba, le dice que hay que pararme a toda costa, en esa misma dice que hay que matar, además dice matar al teniente coronel Balas, ¿vale? Y que Aldama hay que pararlo sí o sí, de la manera que sea. Que si no se puede con Aldama, con el entorno familiar y con familiares directos. Entonces, obviamente, yo no iba a permitir eso. No sabía qué momento más iba a poder tener a esta señora cara a cara, tampoco iba a hacer ningún tipo de agresión, simplemente iba a pedir explicaciones a una persona que estaba diciendo que había que quitarme el medio y que me dijera el porqué. El Confidencial publica esto. ¡Wow! Increíble esto, ¿eh? Lo que tenemos aquí es brutal. Tenemos una organización mafiosa que trabajaba para el gobierno, al amparo del gobierno, protegida por el gobierno, por el Ministerio de Interior. ¿Y por qué digo esto? Pero antes de decirte esto, porque he analizado información y te voy a dar un bombazo, vas a ver a mirada de pájaro todo lo que ha ocurrido, como el Ministerio de Interior protege a criminales. Lo vas a ver y te va a quedar claro. Pero la bomba, la noticia de hoy es precisamente que Víctor de Aldama pedirá al juez Pedraz personarse como perjudicado contra las cloacas del PSOE precisamente porque se sintió amenazado de muerte. Será admitida su personación en el procedimiento. Esto es tremendo, es impresionante, brutal esta información. Las agendas intervenidas de Leire Díez muestran la conjugación perfecta de la presunta cloaca en la que está inmersa el PSOE. Es brutal, lo has escuchado. Amenazado de muerte, la trama además quiso comprar su testimonio, le quisieron comprar el testimonio, y la verdad que si Víctor de Aldama se hubiese dejado comprar, hoy no sabríamos nada, hoy no tendríamos Ábalos pendiente de sentencia, no sé si tendríamos el caso Zapatero, no lo sé, a lo mejor sí porque esa información viene de Estados Unidos, tendríamos muy poca información sobre el caso del hermano, probablemente, pero sobre todo el caso Cloaca y el caso Air Europa, que todavía no se ha investigado, no se quiere investigar. Y vamos a ver si es que no se quiere investigar, no se quiso investigar y se apartó, como se dice, cuando
no fue admitida a trámite esa denuncia por culpa precisamente de las cloacas, por ese trabajo que se impidió hacer a la UCO de no ser prospectiva, ¿no? Lo ha dicho Víctor de Aldama, este gobierno no es democrático, es una mafia corrupta desde arriba hacia abajo. Y además dijo algo importantísimo, que Félix Bolaño le ofreció mucho dinero, muchísimo dinero por su silencio, y que el presidente Sánchez es el número uno de la trama. Fíjate. Vamos entendiendo más toda la manipulación del gobierno, cada vez vamos entendiendo más esas llamadas del ministro Bolaños, que bueno, la demanda supuestamente la ha puesto, pero seguimos sin tener notificación de cuándo hay que ir al sitio. El entorno del ministro intentó conectar con vosotros, porque hay muchas cosas, Víctor, que la gente no se aporta. Intentó conectar, no conectó, ¿vale? Ofreció muchísimo dinero, en este momento no puedo decir la cantidad, pero le diremos mucho dinero, muchísimo dinero para comprar mi silencio, pero al igual que el entorno del ministro, el entorno de la señora Narbona, tenían que hacer algo para parar que yo empezara, como ellos bien sabían que iba a hacer, hablar. Es decir, ellos me tienden, por decirlo de alguna manera, una trampa, crean digamos, un ecosistema para hacer ver que yo era el malo de la película, para hacer ver que yo era, digamos, el que, bueno, pues el que está haciendo todos estos conflictos, cuando se está mostrando, se está viendo que al final quien estaba intentando tapar a la UCO, tapar a los jueces, tapar a los fiscales, eran ellos. Y yo no digo Leire y compañía, digo ellos, el gobierno. Y en primer lugar, como dije en el Supremo, y vuelvo a repetir, el número uno, que es el señor presidente. El one. Bueno, y en primer lugar, el uno, el one, como lo llamaba también Leire. Fíjate que en la trama Koldo a Pedro Sánchez lo llaman el uno y en la trama Cloaca lo llaman el one, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Todo esto estaba interconectado y el gobierno amparaba precisamente esa práctica mafiosa. Todavía podemos decir presuntamente, porque no hay nada de pruebas, pero las conjeturas, tal como vamos encajando la pieza de puzzle, no se encaja todo, ¿no? Porque, fíjate, la información que yo he estado analizando sobre cómo el gobierno ha protegido a la trama criminal, a sus tramas criminales, cómo mientras esta gente delinquía, el Ministerio de Interior le brindaba de más protección judicial. Fíjate, y llego a una conclusión, incluso con respecto a una periodista, Sara Santaolalla, que ya comienzo a no tener duda alguna acerca del hecho de que ella es otra más de las cloacas informativas. Hay varias cloacas. Hay una cloaca electoral, te hice un vídeo ayer, hay una cloaca de extorsión para parar los casos judiciales y hay una cloaca mediática. Y todas funcionan, todas atienden a personas que están puestas para dirigirlas. ¿Bien? Está perfectamente todo organizado. Fíjate, Ministerio de Interior, ¿a quiénes? Escucha muy bien, ¿a quiénes? El Ministerio de Interior, es decir, Marlaska, ha dado protección en estos últimos años, sobre todo en estos últimos meses. Fíjate, ¿quiénes son? Y tú me dirás si esta no es una organización mafiosa. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado, presunto delincuente. Interior reforzó extraordinariamente su blindaje tras la orden internacional contra Maduro. La UDEF descubrió que usaba a sus escoltas para reservar restaurantes de lujo y camuflar reuniones con comisionistas de su red corrupta. Recientemente imputado, bien, por 3 delitos. Otro, ojo, cuidado, David Sánchez Pérez Castejón. Se ordenó un fuerte blindaje y contravigilancia para proteger sus accesos a la audiencia provincial. Proviene de Interior esa orden. Pero de la misma, Begoña Gómez. Operativo de seguridad robusto que estuvo envuelto en polémica tras los altercados con la prensa, Vito Quiles, pero no olvides que blindó todo un edificio la primera vez que Begoña fue a declarar. La dejó hizo que entrase por la puerta de atrás, toda una serie de privilegios de seguridad. Imputada también. David Sánchez, imputado. Zapatero, imputado. Begoña Gómez, imputada. Begoña Gómez, 4 delitos. David Sánchez, 3 delitos, de los cuales creo que han quitado 1. José Luis Rodríguez Zapatero, 3 delitos. Otra persona a la que le ha brindado protección el Ministerio de Interior. La misma Leire Díez. Sí, a lo mejor no lo sabrás, pero Leire Díez ha recibido protección también por el Ministerio de Interior. ¿Por qué? El Ministerio de Interior dio protección a Leire Díez si a Leire Díez nadie la conocía en el PSOE. ¿Cómo puede ser esto? ¿No ves que todo encaja? Fíjate,
Se le asignó escolta policial utilizando normativas excepcionales para declararla prácticamente secreto de Estado. ¿Por qué querían declarar secreto de Estado cosas que están relacionadas con Ley de 10? Es que es tremendo. Los sindicatos policiales estallaron al denunciar el desvío de recursos públicos para proteger a fontaneros, para partidos políticos. También tenemos otra persona a la que se le ha asignado escolta privando a reales víctimas, a personas realmente perseguidas de protección, Sara Santolaya. Asignación de escolta de urgencia tras un altercado político en la puerta del Senado. Bueno, todos los que te he mencionado, Ley de 10 también, por supuesto, y Sara Santolaya creo que todavía no tiene delitos pendientes. A lo mejor, sí, a lo mejor tiene denuncias o querellas de Vito Quiles, de Bertrán Endongo, no sé, de alguno más de los periodistas estos, ¿no? Pues toda esta gente imputada, repito, tengo que poner con, ¿cómo se dice?, con pinzas el tema de Ley de 10, pero todos los demás, todos imputados en tramas de corrupción, todos han recibido protección por el Ministerio de Interior. ¿A quién protege de verdad el Ministerio de Interior? ¿A los ciudadanos de bien? ¿O a los delincuentes asociados a la presunta red criminal del presunto gobierno criminal? No sé si con esto es suficiente para que entiendas dónde estamos, ¿no? Bueno, la noticia, por tanto, de hoy, Víctor de Aldama va a pedir personarse como parte perjudicada, desde luego que lo es, le amenazaron de muerte, intentaron sobornarlo primero, lo ha dejado todo muy claro. La entrevista de ayer creo que es un antes y un después, todavía la tenemos que digerir, pero no olvides una cosa, Víctor de Aldama, todo lo que ha dicho se ha revelado verdad. Y ha dicho también ayer que el siguiente a ser imputado va a ser Pedro Sánchez. Sinceramente no sé cómo lo van a imputar, porque yo estoy convencido que esa red criminal no le va a dar en la Cámara de los Diputados, puesto que tienen mayoría, el permiso para investigarlo al presidente. Habrá que esperar a que haya otra mayoría en el gobierno, pero tiene que venir rápido, ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se va a mover algo? ¿Esa moción de censura nada? ¿No va a tener huevos morunos Alberto Núñez Feijóo? ¿Cómo se va a conseguir imputar a Pedro Sánchez si la mayoría, si tiene en la Cámara de los Diputados tiene la mayoría y la mayoría votaría seguramente, estoy convencido? Al final es una cuestión de que si cae uno, cae varios. Todo el PSOE va a votar en contra de investigar a Pedro Sánchez. Y los aliados de gobierno, que saben que solo pueden vivir en la medida en la que Pedro Sánchez sigue en el gobierno, tampoco van a permitir una investigación al número uno. ¿Cuál va a ser, por tanto, la clave de bóveda que va a cambiar este panorama de corrupción y permitir que a Pedro Sánchez se le impute? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué se te ocurre? Escríbeme en los comentarios, me gustaría conocer tu punto de vista. Con esto es todo, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Dale el me gusta, compártelo, suscríbete al canal si es la primera vez que me ves, activa la campanita para recibir la notificación, hazte miembro del canal, también es una opción, contribuir al canal con prácticamente el valor de un café al mes, vas a ayudar a este canal a tener una base de ingresos sólidas para permitirme a mí seguir haciendo estos contenidos sin renunciar a ellos, incluso cuando me encuentro en lugares donde, bueno, no es mi estudio, como verás. Pero por cierto, no es mi estudio, pero creo que la imagen y el sonido son bastante mejores, ¿verdad? Escríbeme si acaso, escríbeme si te gusta este formato, porque a lo mejor voy a renunciar al ordenador y si crees que tengo mejor, digamos, mejor imagen y mejor sonido de esta manera, pues a lo mejor me dejo el ordenador y comienzo a hacer los vídeos, continúo haciendo los vídeos así, como si estuviera de viaje siempre. No sé, escríbeme, cuéntame tu parecer. Con esto es todo, un beso. Chao.